Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Hebreos 13, versículo 18. Hebreos 13, versículo 18. Y la verdad es que frente a la bendición de predicar el último pasaje de Hebreos, mi corazón está lleno de varias emociones. Gratitud por la fidelidad del Señor en permitirme llegar al final, de perseverar hasta el final, finalmente. Gratitud, gozo también porque el estudio de la palabra me ha bendecido de manera particular. Y esperanza porque sé que ustedes serán edificados también, no por mí, sino porque su palabra siempre nos transforma. Y un poco de tristeza. Me siento como que me estoy despidiendo de un amigo muy fiel, de un muy buen amigo. Y hoy, al despedirse de nosotros, el autor escribe dos últimos ánimos. Y lo pienso de esa manera, que el autor siente que un padre que después de dar una amonestación muy severa, muy fuerte a su hijo, luego le da un abrazo extra fuerte. Un abrazo que dura un poco más de lo normal, porque desea hacer todo lo posible para comunicar su amor a su hijo. Quiere asegurar que el hijo entienda que la amonestación no le llegó a causa de enojo ni frustración, sino por amor. Y es así con todos nosotros, cuando queremos lo mejor para alguien. Si le vemos en peligro, le amonestamos. Si mi hijo corre a la calle, ¿qué hago? Le grito de amor, porque lo quiero y no quiero que nada mal le pase. Así es en el evangelismo, de que es amor amonestar al inconverso, que va dirigido al fuego eterno. Y es también así en la iglesia. Si vemos que alguien está en pecado, lo más amoroso que nosotros podemos hacer es ayudarle a abandonar ese pecado para la gloria de Dios y su propio bien. Y eso es lo que el autor ha hecho. Ha amonestado a su audiencia de manera fuerte, severa. Pero también sabe de que cuando uno recibe una amonestación, no siempre entiende el deseo que viene detrás de la amonestación. Entonces, al final, el autor afirma su justo deseo para el bien de los hebreos en esos últimos párrafos. No suaviza lo que decía anteriormente, pero sí hace claro de que su intención fue pura para el bien de ellos. Así que en esta mañana veremos dos últimos deseos que nos ayudarán también a nosotros a perseverar en fe: el deseo de comunión y luego el deseo de santificación. El deseo de comunión y de santificación. Y antes de leer el texto, avisarles de que voy a hacer algo un poco diferente, que no voy a predicar los versículos en su orden escrito, porque el autor empieza su despedida y sus saludos, y luego a la mitad de los saludos deja una bendición, una doxología donde explica a los hebreos su petición a Dios para ellos. Así que vamos a primero ver los saludos del 18 al 19 y del 22 al 25, y luego para nuestro segundo punto vamos a ver la bendición en los versículos 20 al 21. Pero vamos a leer el texto juntos y luego entramos en la exposición. Hebreos 13, versículo 8, dice lo siguiente: Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, te rogamos en esta mañana que tú
abras nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley y que nos capacites, nos haga aptos, Señor, para agradarte y andar en tu voluntad, en la forma que obedecemos este texto. Para la gloria tuya te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. En los versículos 18 y 19 y 22 al 25 vamos a ver el deseo del autor para tener comunión con esos hermanos. Empieza, orad por nosotros. Me pregunto, ¿el autor y quién más? Nosotros. No dice, y la verdad es de que no sabemos, no entendemos la relación exacta entre el autor de Hebreos y la audiencia. Hay mucha especulación. Algunos dicen que Pablo le escribió por la mención de Timoteo más tarde. Me parece poco probable, ya que en Hebreos 2:3 el autor nos dijo que no recibió su evangelio directamente de parte de Cristo. Otros piensan que el autor de Hebreos es uno de los pastores de los hebreos que fue encarcelado por la petición de ser restituidos pronto. Pero otra vez poco probable, ya que en el versículo 24 dice, saludad a vuestros pastores. Y si él fuese uno de ellos, hubiera dicho como Pablo dice, saludad a mis consiervos o mis colaboradores en la fe. Lo que pasa es que a veces la escritura no nos da todo el contexto histórico que nosotros quisiéramos. Y está bien. Debemos contentarnos con lo que tenemos y afirmar de que este libro es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos ni una palabra más ni una menos. Eso es todo lo que necesitamos para ser santificados a la imagen de Cristo. Y lo que dice ahí en el versículo 18 es orad por nosotros, que estén orando. El autor entiende que Dios obra por medio de la oración de los santos, así que pide que ellos no dejen de orar por Él. Eso es lindo, eso es necesario. Y podremos pasar mucho tiempo hablando de la necesidad y la importancia de la oración. Yo sé que yo necesito sus oraciones, nos necesitamos. ¿No? En mí nada bueno puedo hacer, necesito que me ayude, ¿no? A orar que Dios obre en y por medio de mí. Pero debemos también considerar el mandato dentro del contexto de Hebreos y que estamos llegando al final del libro. Creo que lo que está detrás de la petición es de que después de escuchar el contenido tan fuerte de este libro, seguro algunos hebreos hubieran sentido ofendidos, que la relación entre el autor y los hebreos hubiera sido afectada. El autor dice, por favor, oren por mí. Algo implícito detrás de esa exhortación es de que el autor los ve como hermanos suyos y colaboradores en la fe. Orar es lo que hermanos hacen los unos por los otros. Es un fuerte argumento a favor de la idea que el autor de Hebreos ve a los hebreos como creyentes y no como apóstatas, que no habían caído por lo menos todavía. O sea, si ya fuesen apóstatas, no tendría ningún sentido pedir que ellos oraran por él, ¿no? Entonces, eso anima, ese dato anima a la audiencia de que el autor de Hebreos los quiere y los ve como colaboradores con él. Ahora, ¿qué es lo que pide en particular? Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Un poco curioso, no suena como el contenido de una oración. Y la palabra pues ahí literalmente significa por qué, está dando la razón. Dice, oren por nosotros porque tenemos una limpia conciencia en todo nuestro caminar. ¿Qué pasa acá? No suena como una petición decir, oren por mí, pues yo he sido recto en todo lo que he hecho. Otra vez, creo que el punto en el contexto es eso, no dejen de orar, no permitan que esta carta afecte nuestra relación. En todo lo que los he escrito, lo he hecho con una limpia conciencia. Les puedo decir que lo hice con el deseo de conducirme correctamente. Es de que a lo mejor ciertas partes de este libro parecen ser muy fuertes y que estuvo atacando a los hebreos. Pero no es así.
Y es importante establecer los motivos puros del autor, porque uno presta más atención al que habla si cree que el que habla tiene buenos motivos en lo que dice. Por ejemplo, si tú y yo trabajamos juntos y tú me dices, Josías, yo creo que sería bueno si pidieras a nuestro jefe que te pague un salario un poco mayor. Sé que lo necesitas. Él te quiere, te va a ayudar. Bueno, si yo sé que siempre buscas hacerme daño en el trabajo, si yo sé que no tienes mis mejores intereses en mente porque tú buscas mi trabajo, mi posición en trabajo, ¿qué voy a pensar? Pues no, eso es un truco, quieres meterme en problema. Pero si yo sé que me amas, si yo sé que siempre buscas lo mejor para mi vida, y si yo confío en ti, pues probablemente voy a dar más peso a lo que me dices y seguir tu consejo. Entonces es muy importante establecer los puros motivos del autor para que los hebreos prestaran más atención a las amonestaciones de este libro. De que el autor tiene una buena intención, de que está gritando a ese niño que está jugando en la calle, no corras ahí o te vas a lastimar. No solo esto, ven el versículo 19 que agrega, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. O sea, el autor ruega, pide que ellos oren por él con el propósito de que él pueda visitarlos más pronto. Es decir, el autor quiere verlos, quiere pasar tiempo con ellos, quiere tener comunión con ellos. Seguro algunos después de leer Hebreos 6, Hebreos 10 y las fuertes amonestaciones, horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. Si tú no me escuches, Dios va a tomar venganza y destruirte. Pues sería fácil pensar que el autor ya no les quiere. Él piensa que somos fariseos, que no quiere estar con nosotros. Y el autor dice, no, o sea, yo quiero visitarlos y pronto, quiero pasar tiempo con ustedes. Ahora, otra vez desconocemos el contexto, no sabemos por qué el autor no pudo visitarlos en ese momento y qué impedimentos hubo. Solamente de que él quiso que ellos oraran por él porque él quería estar con ellos. Y eso hubiera sido un fuerte ánimo después de escuchar el contenido de la carta. Ahora, brincando los versículos 20 a 21 que vamos a ver en un instante, vemos de que en el versículo 22 sigue con la misma lógica. Dice en el versículo 22, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor les ruega, por favor, soporten mi exhortación. Literalmente sean pacientes con la palabra de exhortación, no se enojen conmigo, acéptenla, escúchenla. O sea, ves la ternura allí. El autor de Hebreos no manda, no da órdenes, sino que ruega. Es un ruego continuo. De que estén soportando, escuchando mi palabra de exhortación. Mediten bien en lo que les he dicho. Un contraste interesante se encuentra en 2 Timoteo 4, un pasaje que todos conocemos, en donde Pablo dice a Timoteo, predicad la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque luego dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esa palabra sufrirán es la misma palabra que tenemos acá en Hebreos. Los falsos no sufren, no soportan, no aguantan, no tienen paciencia con la sana doctrina, no escuchan. El autor de Hebreos les ruega, por favor, presten atención, tengan paciencia conmigo y las palabras que yo les estoy predicando. Interesante, la expresión palabra de exhortación solamente ocurre 2 veces en todo el Nuevo Testamento. El otro lugar donde ocurre es Hechos 13, versículo 15, donde es una frase técnica para describir un sermón o una predicación. Entonces, en griego la frase palabra de exhortación era la manera de hablar de un sermón. Y creo que es por eso que el libro de Hebreos no se lee tanto como una epístola,
sino que se lee más como un sermón porque el autor lo define, lo ve así. Luego dice, les he escrito brevemente. Dice brevemente, son 13 capítulos. Bueno, obviamente en comparación al segundo o tercero de Juan es más largo, pero en comparación a un escrito que tratara por completo a esos temas es muy corto. El autor de Hebreos es educado. Observamos eso en el libro por la forma que escribe. Y si comparamos Hebreos con otros libros escritos de su época, la verdad es que es muy corta. Toma más, o sea, menos de una hora para leerla, ¿no? Es corta, es breve. Bueno, continuando, versículo 23, un informe interesante dice, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Parece obvio que el autor está asociado con Pablo de alguna manera, no sabemos cómo, pero informa que Timoteo había salido de la cárcel. Y eso es interesante, estoy especulando un poco, no lo dice. Pero tanto en Hechos como en 1 Timoteo como en 2 Timoteo, nunca vemos nunca que Timoteo haya sido echado a la cárcel. O sea, no vemos esa historia. Pero interesante, en 2 de Timoteo, Pablo le anima a Timoteo a ser fuerte, a no avergonzarse del Evangelio, a predicar la palabra con denuedo y a hacer la obra del evangelista. Ahora casi todos creen que Hebreos fue escrito 1 o 2 años después del escrito de segunda de Timoteo. Entonces parece lógica de que Pablo tomó a pecho las palabras de Pablo en 2 Timoteo, fue a predicar el evangelio con denuedo, fue encarcelado y luego ya para los tiempos del escrito de Hebreos, Dios le había librado de la cárcel. Y entonces el autor informa de que si Timoteo le llegue pronto, de que van a visitarlos pronto. Y finalmente, versículo 25 y 24, 25. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Es decir, hay un saludo para los líderes y para los santos. Y saludos obviamente porque eso es lo que haces con amigos. Y el autor de Hebreos los ve así. Y como en los versículos 7 y 17, la palabra pastores acá literalmente es líderes o guías. Vamos a ver por qué es importante más tarde. Y luego un saludo de parte de los italianos. ¿Quiénes son los italianos? Otra vez no sabemos. Si el autor se encuentra en Italia o simplemente hubo unos italianos a su lado. Pero una posibilidad, casi todos los comentarios hablan de esto. Y es especulación, pero es interesante. Y es de que el libro de Hebreos sea un sermón de Pablo redactado a una carta. Es decir, que Pablo predicó un sermón y que alguien como Lucas edita el sermón en continuo de un libro y luego agrega al final una pequeña exhortación propia. Esto explicaría casi todos los detalles que hemos lidiado en este libro, pero lamentablemente no podemos ni confirmarlo ni negarlo, nos lo dejamos ahí para la oración, para los curiosos. Bueno, termina con este último deseo. La gracia sea con todos vosotros. Y creo que siempre cuando llegamos a esa última línea, cabe mencionar que no es un simple adiós. El autor quiso que la gracia de Dios acompañara a su audiencia. Si no fuese así, sería una mentira, una mentira. Es mi deseo, dice, que la gracia de Dios esté con ustedes, que reciban sus bendiciones no merecidas. Y lo menciono porque muchas veces nosotros tenemos dichos cristianos, cosas que decimos los unos a los otros y a veces lo decimos sin pensarlo. Estoy orando por ti. ¿De veras? Porque si no lo haces, esto es una mentira y debemos tener cuidado de no hacer eso. Si dices a alguien, voy a estar orando por ti, pues ponlo en el calendario, vas a orar más de una vez por ese hermano porque lo prometiste. Entonces, si este autor dice que es mi deseo que la gracia de Dios sea con todos vosotros, seguro es porque así lo quiso. Bueno,
Esto fue entonces el primer ánimo, el primer punto. El autor anima a los hebreos, después de amonestarlos tan severamente, los anima comunicando de que él desea tener comunión con ellos. Pero ahora en el corazón de este pasaje vemos un segundo deseo, y es para que Dios los santifique, un deseo para santificación. Vamos a leerlo nuevamente, es un párrafo tan lindo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es una bella bendición para terminar el libro. Una bendición es un deseo que se expresa verbalmente, que se convierte en una oración. Eso es lo que quiero, eso es lo que estoy orando, que el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. Se divide en dos partes, versículo 20, 21. Primero, ¿a quién pide? El Dios de paz. Y luego, ¿qué es lo que pide? Que Dios os haga aptos. Entonces, primero veamos a quién pide esto el autor de Hebreos. Describe de que pide el Dios de paz. Me encanta esto, el Dios de paz. Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano. Dios está airado en contra del pecador todos los días. Dios derramará su ira contra el impío para toda la eternidad en el infierno. Pero también simultáneamente Dios se revela como un Dios que se caracteriza por la paz. Es decir, que no desea estar en enemistad con la gente. No quiere la muerte del impío, dice la Escritura. Desea que todos sean salvos. Y eso es un misterio que no podemos comprender, porque sabemos que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, y Él es capaz de salvar a quien quiera y no salva a todos. Es un misterio. Pero cuando hablamos del corazón de Dios, sabemos que es un Dios que busca paz. Y ese paz, dice, ese Dios de paz es el que resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas por medio de la sangre del pacto eterno, nuestro Señor Jesús. Ahora, existen varios versículos similares en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:20 dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora lo mismo, que el Dios de paz os santifique por completo. Pero sabemos de que estamos dentro de Hebreos. El autor de Hebreos no apela al Nuevo Testamento para argumentar con los hebreos, siempre apela al Antiguo Testamento para hablar con los hebreos, haciendo alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Entonces pensemos en varios textos que parecen semejantes. En la Septuaginta, Isaías 63, no tienen que anotar si no quieren, en Isaías 63, el autor habla de cómo en los días pasados, literalmente en los días eternos, Dios levantó al pueblo de Dios desde Egipto por medio de Moisés, el pastor de las ovejas. Y entonces Jesús se presenta como el segundo Moisés. En Zacarías 9:9, un versículo que conocemos, dice: hija de Sión, alégrate mucho porque tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y luego sigue: y por la sangre de tu pacto, hija de Sión, serás salva. En el Salmo 23 que ya leímos, Jehová se presenta como el pastor de su pueblo. Pero es Ezequiel 37 que pone todo junto, así que voy a pedir que ustedes me acompañen en Ezequiel capítulo 37. Y mientras busquen para ver si Ezequiel está en sus Biblias, voy a darles un poco de contexto. En Ezequiel, el pueblo de Israel está en el exilio.
por ser rebeldes, por no obedecer, porque no podían obedecer, porque eran rebeldes y duros de servir. Así que en Ezequiel 36, el capítulo antes de lo que vamos a leer, Dios les prometa el nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice lo siguiente en Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, entre otras cosas, el nuevo pacto consiste de dos cosas: el perdón de pecados y la capacidad para obedecer. El perdón de pecados y la capacidad para obedecer. Y ellos lo necesitaban, todo el mundo lo necesita. Por eso en Ezequiel 37, Ezequiel ve la visión de los huesos secos, un valle lleno de huesos secos. Y Jehová pregunta a Israel, ¿esos huesos secos vivirán? ¿Israel vivirá? Y obviamente por sí mismos son huesos secos. La respuesta sería no. Pero luego Dios promete darles vida. Y después de esto llegamos a Ezequiel 37, 24. Ezequiel 37, 24, donde dice lo siguiente del Mesías. Que el Mesías en el Antiguo Testamento muchas veces se llama David, después de David. ¿Sí? O sea, después de la muerte de David, cuando se refiere al Mesías, muchas veces los profetas llaman al Mesías David. Okay. Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, o sea, de que el Mesías será el pastor de su pueblo. Y andarán en mis preceptos, obediencia, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto literalmente dice eterno, pacto eterno será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Entonces, en Ezequiel 37, Dios promete que hará un nuevo pacto con Israel para perdonarlos, para darles la capacidad de obedecer y que luego el Mesías va a venir a la tierra y hacer su tabernáculo con ellos, haciendo un nuevo pacto, ya no un pacto temporal como el pacto de Moisés, sino un pacto eterno. Ahora, en la mente corremos de Ezequiel 37 a Juan 1. Y en Juan 1 ustedes lo tienen memorizado, no tienen que buscarlo. Dice en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero luego sorprendente, Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Y en la Reina Valera dice y habitó entre nosotros. Pero en griego dice que el verbo se hizo carne e hizo su tabernáculo con nosotros. Y eso es importante porque si está haciendo su tabernáculo acá, significa que va a ser el buen pastor. Por eso Juan 10:14 Jesús proclama, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, Jesús vino a la tierra, hizo su tabernáculo con el hombre, y dijo, lo estoy haciendo para poder pastorear las almas de ustedes y voy a derramar mi sangre para ratificar el pacto para siempre, eternamente. Dices, Josías, ¿estás diciendo que Dios ya cumplió todo entonces esa promesa? No. Apocalipsis 7
dice lo siguiente. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es importante porque algunos cristianos dicen, bueno, Jesucristo ya hizo su tabernáculo acá en esta tierra y ya no hay nada más. Pero la Escritura enseña que Cristo va a regresar a esta tierra y establecer su tabernáculo para siempre. Así que no debemos preocuparnos, ya perdí la encarnación, perdí el cumplimiento de esa promesa de que Jesucristo estaba haciendo su tabernáculo con los apóstoles y me la perdí. No, Apocalipsis 7:17 dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Salmo 23. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora hay que tratar de tomar todo eso y regresar a Hebreos 13. Lo que el autor está comentando es de que Dios hizo paz con nosotros. Ya no hay ninguna enemistad. Estamos reconciliados con Dios. Pero me pregunto, ¿por qué dice que Dios es Dios de paz en vez de simplemente decir que Dios hizo paz con nosotros, que tal vez pudiera ser un paz temporal? Y el punto explícito en el texto es porque hizo un pacto eterno con nosotros, un pacto que no se puede violar, es inmutable. Porque cuando Cristo vertió su sangre en la cruz a nuestro favor, ratificó un pacto eterno con los suyos y es imposible que ese pacto sea invalidado. Es eternamente irrevocable. Y por eso cuando Cristo vertió su sangre allí en la cruz y ratifica un pacto eterno, Dios le levantó de los muertos para que Él pudiera venir a esta tierra, hacer su tabernáculo con el hombre y pastorear nuestras almas eternamente, como el pacto bien demanda en Ezequiel 37. Y sabemos de que será un pacto eterno porque un buen pastor jamás falla en traer todas sus ovejas al redil. Siempre tendremos paz con Dios. El creyente siempre tendrá paz con Dios. No hay nada que puede invalidar esa paz. Nada puede interferir en esa paz. Porque Dios ratificó un pacto eterno con nosotros cuando murió en la cruz. Y Dios lo levantó para que siempre pudiera ser nuestro buen pastor, siempre dándonos lo que necesitamos, siempre guiándonos a lo que más necesitamos. Es una maravillosa declaración de quién es nuestro Dios. Adoremos, hermanos, a nuestro gran Dios que ha provisto un pastor tan perfecto para nosotros. Y ahora nos damos cuenta de por qué el autor de Hebreos simplemente no pudo describir a los pastores humanos de la congregación como pastores. Versículo 7, los líderes. Versículo 17, los líderes. Versículo 24, los líderes. No porque sea pecaminoso llamar a un hombre pastor, sino porque ese autor tiene un concepto tan alto de lo que significa pastor. Es una categoría única. Yo quiero tener un solo pastor, el pastor de nuestras almas, que nunca falla, que es un pastor perfecto en todo. En un sentido, quisiera dejarlo allí y seguir hablando de Cristo y lo que significa la cruz y su sangre y su función como pastor. Pero la verdad es que son temas que el autor de Hebreos ya ha tocado y no debemos distraernos de la lógica del pasaje, de que el autor está exaltando a Dios para describir quién va a hacer algo. Esta bendición se divide en dos. ¿Quién hace la acción? Dios, el Dios que levantó a Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a hacer?
Entonces, versículo 21 dice de que ese Dios de paz, oro que os haga aptos. Y para pensar otra vez en como la lógica del pasaje, el punto es esto. Si Dios hizo todo lo que ya vimos en el versículo 20, si es todo lo que vemos que es en el versículo 20, ¿cómo no nos capacitará para nuestro bien, para hacer su voluntad en el versículo 21? Es la misma lógica que Pablo usa en Romanos, que en Romanos Pablo exalta a Dios y la obra de Dios, el que nos escogió, el que nos justificó, el que nos glorificó. Y glorifica a lo que Dios hizo por nosotros por medio de la cruz. Y luego dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es imposible. Imposible que nos dé el Hijo amado. O sea, imposible que nos dé lo que más le pudo costar y luego no darnos las cosas tan baratas por las cuales nos afanamos todos los días. Él es nuestro pastor, siempre nos va a cuidar. Entonces el autor dice, oro que el Dios que hizo ese pacto eterno con ustedes por medio de la sangre del buen pastor, que Él les capacite, les haga aptos, que les dé poder en cualquier cosa, en toda buena obra, para que hagan su voluntad. Oro que el Dios poderoso, el Dios que está a su favor, les capacite para hacer su voluntad. Ahora, si solamente leyéramos la primera frase del versículo 21, a lo mejor uno podría pensar, ok, Dios ya ha hecho su parte, ahora me toca hacer mi parte. Dios hizo mucho por mí, ahora me toca mi parte. Dios envió a su Hijo, ahora yo debo cumplir mi parte y hacer buenas obras. Pero no somos católicos, no es lo que dice el texto. Está hablando de un poder abundante, sí, pero mira cómo se lleva a cabo en nosotros. El participio explicativo dice, para que hagáis voluntad, ¿haciendo quién? Haciendo Él, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. En Cristo Dios va a hacer en ti lo que a Él le agrada. Maravilloso. Es una declaración increíble. Porque ¿quién es el único que agrada a Dios en el mundo? ¿Quién es el único en la historia que ha agradado a Dios por sus propios méritos? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia implícito en Él y en nadie más. Solo Él me agrada. Todos los demás son pecadores. Pero en Cristo Dios promete hacer que nosotros podamos agradarlo. Qué precioso. Dios va a obrar en nosotros para que nosotros podamos andar en su voluntad y hacer cosas que le agradan. ¿Qué motivo para obedecerle? Que por medio de Cristo tenemos la capacidad de ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿No? Obviamente el autor quiso que su audiencia agradara a Dios. Es un tema común en este libro, pero siempre les recuerda, por fe en Cristo, sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente por medio de la fe en Jesucristo, el que nos lava de los pecados y nos capacita para andar en la voluntad de Dios. ¿Ya? Dice todo eso que Dios va a hacer, pero siempre por Jesucristo. Dios va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él, pero por Jesucristo y nadie más. No era posible que los hebreos adoraran a Dios en el judaísmo. No era posible que un judío agrade a Dios sin Jesucristo. Dios solamente se agrada de los que le adoran en el nombre de Jesucristo. Sin su sacrificio somos pecadores. Con Él y dentro de su pacto eterno, siempre estamos aceptos delante de Dios. Entonces lo que vemos de que es la misma conclusión a la que llega Pablo cuando él describe la tensión entre la soberanía de Dios que hace todo para su gloria y la responsabilidad humana de que nosotros debemos obedecer a Dios.
y andar en las buenas obras. Recuerden en Filipenses 2 y en Efesios 2 que Pablo dice que debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Es nuestra responsabilidad andar en las buenas obras que Dios ha creado antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si las hacemos, ¿quién recibe la gloria? Él, porque Él es quien produce tanto el querer como el hacer, porque somos hechura suya. Nada de lo bueno en nosotros es de nosotros. Por eso solo Él recibe la gloria y así termina la doxología. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es el único digno de recibir alabanza. Su valor es incalculable. Él ha hecho todo. Así que debe recibir toda la gloria. ¿Qué ánimo? ¿Qué manera de terminar este libro tan fuerte? Dar un ánimo tan tierno para animar a esos hebreos a abrazar a Cristo. Porque no hay otra manera de agradar a Dios, solamente por medio de Él. Entonces, el autor, después de afirmar que desea tener comunión con ellos, les anima con la preciosa verdad de que si son creyentes, Dios los está santificando y lo hará para siempre porque ha entrado en un pacto eterno con ellos. Seguramente hay gente acá que están escuchando esas verdades y sabiendo que no conocen a Cristo. Y antes de terminar, solamente exhortarles en particular pensando en lo que vamos a hacer en unos momentos. De que hoy es el día de salvación. No hay que esperar, no hay por qué pensar, no, pero yo soy un pecador no digno de nada. Claro, ese es exactamente el tipo de personas que a Dios le encanta salvar, ¿no? El publicano que ni siquiera pudo levantar su cara al cielo y simplemente golpeando su pecho dice, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Entonces, si no conoces a Dios, si no tienes una relación con el Dios viviente, el Dios de paz, hoy puedes gozar de paz con Dios, una paz eterna, al confiar de que Cristo, cuando Él murió en la cruz, murió por tus pecados. Y cuando Dios le levantó de los muertos, lo hizo para garantizar de que cualquier persona que cree en Él será eternamente salvado. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta mañana por ese pacto eterno que Cristo ratificó cuando murió en la cruz. Gracias por todo lo que nos prometes, que Cristo siempre nos va a pastorear, siempre nos va a proveer lo mejor, siempre nos guía en lo mejor. Y que no va a fallar, sino que va a llegar a todas las ovejas de Cristo a su redil a salvos. Y lo que queremos es exactamente lo que pidió este autor, es que tú, siendo nuestro Dios tan poderoso, tan capaz, también nos capacites, que nos hagas aptos para andar en tu voluntad y para adorarte, obedecerte de una forma que te agrade a ti, sabiendo que solamente lo podemos hacer en nombre de Jesús, tu amado Hijo. En su nombre oramos. Amén. Solo mientras mis hermanos vengan al frente, solo recordarles un poco de por qué celebramos la Cena del Señor. La Cena del Señor es la celebración de la paz que tenemos con Dios por medio de su sangre derramada. ¿No? Y Pablo dice que debemos celebrar esta cena en memoria de Él, en memoria de Cristo. Estos elementos no salvan a nadie, ni agregan nada al sacrificio de Cristo. Él nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda, dice el autor de Hebreos. Así que
si tú crees en Cristo y eres salvo, te invitamos a participar con nosotros. Todo cristiano que ha confiado en la cruz del Calvario a su favor y busca seguirle como su Señor, tiene acceso a esa mesa porque es parte del cuerpo de Cristo. Pero te ruego, si no conoces a Cristo, no manches nuestra comunión. Tú que no crees en Cristo no tienes ningún derecho de comer estos elementos. Dios dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí mismo. De hecho, dice que cualquier que comiere o bebiere de este pan o de este vino, indignamente será culpable de la muerte del Señor, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y aún como creyentes, Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Pruébase, dice, cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Así que vamos a tomarnos un par de minutos. Tenemos tiempo, no hay que hacerlo con prisa. Y simplemente pedir que Dios nos examine, que Dios nos muestre si hay algo en nuestros corazones que necesitamos confesar antes de tomar esta cena. Luego voy a orar y luego vamos a repartir los elementos. Señor, sabemos de que somos tan pecaminosos que a veces ni nos damos cuenta de las formas en que te ofendemos. Así que pedimos que tú nos limpies y nos aferramos a tu promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en eso confiamos y por eso comemos, porque confiamos de que tú nos has limpiado. Y te damos gracias y gloria en el nombre de Cristo. Amén.